en los últimos meses. Hay mucha preocupación al respecto, preocupación por parte de las organizaciones sociales que trabajan en la temática, y de hecho la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual está pidiendo de alguna manera que se declare una suerte de emergencia por estos femicidios. ¿En qué consiste esto? ¿Cuál es el sustento de lo que se está pidiendo? ¿Cuál es la idea? Concretamente vamos a hablar a partir de este momento con la integrante de la red, Andrea Tuana. Gracias, Andrea, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, ¿cómo están? Bien, bueno, hay algunos elementos que son preocupantes, más allá de la cantidad de femicidios que de nuevo nos impactan en la cara, ¿no? Estamos hablando que cerramos un 2017 con 30, 31, 32 casos, dependiendo de cuál es la variable que podamos interpretar, pero en ese entorno. San Carlos, por ejemplo, nos está sorprendiendo y mucho lo que está sucediendo. Ayer en su hallado se daba cuenta de una situación de que hay denuncias a diario, 7 denuncias de situaciones de violencia contra mujeres. Y particularmente, mientras pasa esto, también uno puede leer y escuchar un discurso paralelo que dice, bueno, pues ya está aprobada la ley y no pasa nada. Esto sigue sucediendo, la ley por sí no soluciona nada. ¿Cómo se paran ustedes frente a estos discursos y frente a estos hechos, sobre todo? Sí, lo primero es decir que por suerte estamos preocupados. Eso es el primer punto. Me parece que los asesinatos de mujeres por el hecho de serlo, y especialmente en la relación interpersonal, en la relación de pareja o expareja, lamentablemente es un hecho estable en nuestra sociedad, que desde hace muchos años viene sucediendo, más o menos en esta cantidad, entre 30, 35, a veces 24, ¿no? Ha ido variando, pero más o menos dentro de un número. O sea, no podemos decir qué está pasando ahora, hay un recrudecimiento, está aumentando. No, en realidad yo creo que la sociedad está despertando a ver un problema que antes no lo veía como tal, que antes lo barría bajo la alfombra. Más de 30.000 denuncias, 33.000 denuncias, creo. Exacto. Eso, ¿qué pasó? Desde la ley del 2002, la 17.514, hasta la fecha, ha ido aumentando exponencialmente el número de denuncias. Nosotros creemos que es porque durante estos 15 años se hizo un trabajo muy fuerte de poder decir que esto es una vulneración de derechos humanos, que esto no es normal, que una persona dirija y controla tu vida, que tu pareja dirija y controla tu vida, no es normal, no es parte de las relaciones de pareja, sino que es un delito que se puede denunciar y que se puede cambiar. Y se han ido abriendo puertas y puntos donde las personas pueden pedir ayuda. O sea, que se denuncie más que antes no quiere decir que haya más situaciones que antes, solamente que afinamos el ojo, lo desnaturalizamos de a poquito y estamos denunciando. Lo mismo nos va a pasar con los chiquilines, ¿no? Que algo sabemos de las situaciones de maltrato que viven los niños, niñas y adolescentes, pero que todavía tenemos que dar muchos pasos más para poder conocer la verdadera magnitud. Ahora, decir que la ley está aprobada y que siguen pasando las cosas, bueno, me parece que es quizás, para quienes lo dicen, la suerte e intencionalidad de querer, de alguna forma, tirar abajo algo que nos costó mucho esfuerzo y muchos años lograr. Pero te lo pregunto porque yo lo he escuchado y lo he leído en estas horas, días y semanas de políticos, Claro. de comunicadores, Claro. y de personalidades, por ejemplo, del ámbito sindical también. Bueno, tú sabes que esta ley ha sido una ley muy cuestionada porque evidentemente es una ley que pone en el centro el problema real, que el problema real es la discriminación, el machismo, los niveles de dominación masculina que siguen permaneciendo en esta sociedad, y esta ley justamente lo que pretende es transformar esas relaciones de poder. Por lo tanto, fue muy cuestionada. La ley recientemente fue votada y todas las personas sabemos, sobre todo los comunicadores, sobre todo los políticos, saben perfectamente que una ley debe reglamentarse para poder empezar a funcionar. Y esta ley todavía no se ha reglamentado. O sea que hay una intencionalidad en esos discursos. Yo creo que hay una enorme intencionalidad en esos discursos que primero intentaron que no se llegara a la votación y ahora lo que están diciendo es de alguna manera quitándole la relevancia y la importancia que la ley tiene. O sea, por allí se hace una falsa oposición cuando se da un crimen de un niño. Y se dice, las mujeres no marchan cuando matan a un niño porque los niños no votan o no tienen la fuerza de determinados lobbies atrás. Yo creo que por suerte las organizaciones feministas también hemos tomado la causa de los niños.
y de alguna manera estamos colocando también y haciendo visible, por ejemplo, hoy justamente en la parada de las mujeres de negro, el tema central es el tema de los niños. Claro, hoy es el primer jueves del mes. Del mes. Entonces, realmente sí, yo creo que las organizaciones que trabajan con niños directamente no han logrado esa fuerza, ¿no? Que sí, las mujeres organizadas, porque en las organizaciones feministas hay mujeres que sufren también estas situaciones. En cambio, los niños no tienen esa posibilidad de poder organizarse, hacer marchas, movimientos. Por eso es mucho más débil, ¿no? Digamos también que si trabajamos, mejoramos la situación en cuanto a la violencia hacia la mujer, también mejoraríamos la situación de los niños, ¿no? Porque muchas veces es un dominó o exacto, se replica esa violencia del desigual. Y además esta ley prevé cuestiones directamente que protegen a los niños. Claro, sí, es una ley muy buena también, ¿no? Lo que pasa es que creo que también se habla mucho sobre el desconocimiento. Bueno, yo creo que en sala legisladores votaron o dejaron de votar la ley sin haberla leído. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sin haberla leído, sin haber estudiado, sin saber de qué se trataba, o sea, por qué se pedía este artículo determinado. Y yo creo que la opinión pública también. Sí, comunicadores también. Claramente. O sea, realmente hay que estudiar esta ley y además hay que tener una idea del contexto en el que estamos, cuáles son los principales problemas y esta ley a los que apunta. Yo creo que sí, que hay mucha ignorancia y que en definitiva lo que hay es una contra a una transformación que se quiere. Y a generar. propósito, ¿cómo tomaron las palabras, hasta una convocatoria de prensa hizo la Suprema Corte de Justicia para advertir de los riesgos que se corrían, riesgos no, los desafíos que le planteaba el sistema judicial en la aprobación de la ley integral? Bueno, hace 15 años dijeron exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Salió todo el Poder Judicial a decir, no vamos a poder aplicar esta ley, esto es imposible, necesitamos recursos, no podemos. Y en realidad sí se pudo, lo pudieron hacer. Yo creo que hay un tema de recursos, no lo vamos a negar. El Poder Judicial necesita más recursos porque antes de la ley ya se encontraba desbordado de asuntos porque es uno de los problemas más importantes que el país tiene y el Poder Judicial no se prepara. Ahora, yo creo que no es solamente pedir recursos. A mí me parece que el Poder Judicial además debe poder reorganizar los recursos que tiene, debe poder tomar este tema como una de sus prioridades y debe poder hacer una selección mucho más adecuada para poner jueces que realmente sean competentes para trabajar en este tema. ¿Falta esfuerzo del Poder Judicial entonces en ese sentido? Yo creo que sí, que falta compromiso y voluntad política con este tema. Creo que al Poder Judicial este tema se le ha ido colocando, ¿no? Como en tantas otras instituciones, pero especialmente un Poder Judicial que ha sido históricamente muy conservador, muy machista y que ha mirado para el costado en estos temas, salvo siempre destacamos casos puntuales, ¿no? De personas comprometidas, de personas que empujan desde adentro. Pero bueno, hablamos de las personas que hoy están liderando, que tienen, digamos, la conducción del sistema de justicia o del Poder Judicial especial. El año que viene asume una mujer como presidenta de la Suprema Corte de Justicia. El año que viene, no, perdón, este año. Viste que eso no garantiza, pero quizás lo que garantiza acá también es tener personas que realmente estén comprometidas y que realmente puedan mirar de qué se trata este problema y que no solamente los problemas importantes del Poder Judicial son las cuestiones penales o las cuestiones civiles, económicas, etcétera, ¿no? Y esto, perdón, Lore, este pedido de emergencia por los femicidios, básicamente acá apunta. ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo y hacia dónde están apuntando? Bueno, nosotros justamente lo que estamos viendo es que este es un momento en el que el sistema se ha visto desbordado, está colapsando por la cantidad de asuntos y porque la gente, las mujeres especialmente y los niños encuentran respuestas, por lo tanto se acercan mucho más y que se necesita armar un plan de contingencia hasta dar un nuevo salto. Y eso implica poder dotar de mayores recursos al Poder Judicial, sí, creemos que es necesario tener más jueces, tener más equipos técnicos, tener más defensores, porque ahí hay una falta real de recursos humanos, además de la capacitación, el compromiso, el interés y la voluntad. Creemos también que salud pública tiene que poder pensar que no solamente tiene que detectar, sino que tiene que dar una primera respuesta de contención y atención, pero el tratamiento de las secuelas. Si vos no atendés a un niño o una mujer que está sufriendo violencia o también a un agresor, esto se tiende a repetir. Entonces, esa parte del tratamiento, salud pública la tiene que asumir.
Y a nivel de las escuelas es muy importante que empecemos ya a trabajar en las relaciones de igualdad entre varones y mujeres, en la prevención de la violencia. No podemos esperar 10 años más, porque si no, el problema, lo que hacemos es llegar tarde, llegar cuando la situación ya está generada y tenemos la policía, el juzgado, la salud. Lo que queremos es empezar a llegar antes, ¿no? Y que las nuevas generaciones de aquí a 10 años podamos bajar los índices de violencia y, por supuesto, de femicidios. ¿Ya han tenido reuniones con autoridades del Ministerio de Salud Pública, de la Educación? Nosotros, como red, integramos el Consejo Nacional Consultivo, en el que ya venimos durante todo este año planteando la necesidad de la emergencia nacional. Lo planteamos también el 25 de noviembre y nos parece muy importante que sea un tema a trabajar en el Consejo de Ministros, porque nosotros creemos que si reorientamos los recursos del Estado a un plan de contingencia, se puede, por lo menos, mejorar un poco esta situación en la que sentimos que hay un desborde y un colapso del sistema. ¿Dónde está la falla principal que ustedes ven? Porque digo, acá hay muchas patas, ¿no? Obviamente. Hay muchas pero patas. ¿dónde está el nudo central? Hay varios. Sin duda, la justicia falla, permanentemente falla. Si bien hay algunas cuestiones que han avanzado, como las tobilleras, ha sido realmente una respuesta muy buena y muy positiva, pero es puntual, no es para todo el país. Pero la justicia realmente está fallando. Ahí se necesita poner una mirada y reorganizar esa respuesta. Insisto en la detección temprana, que también se falla. Hay muchos casos que no se ven, que llegamos tarde, que de repente las víctimas habían pasado por ese sistema de salud o educativo, estaban sufriendo, por ejemplo, abusos sexuales y nadie lo pudo detectar a tiempo. Y bueno, después llegamos a los trágicos finales, como el caso de Valentina de Rivera. Y también nos parece que es muy importante los servicios de atención. Las mujeres tenemos servicios de atención en todo el país y Mujeres ha trabajado mucho para eso. Pero no es así en el caso de los niños, niñas y adolescentes, que se necesita colocar servicios de atención. Y el trabajo, insisto, en transformar las relaciones de poder. Eso es un trabajo que si hoy estuviese incluido en la currícula de grado de la escuela, incluso de nivel inicial, si eso ya hubiese sido una política establecida, tendríamos otros resultados hoy. O sea que en eso no nos podemos demorar. Eso es muy importante. Y en eso participamos todos, ¿no? En el día a día de las relaciones. ¿Cómo abordamos eso? Porque yo siento que hay como un doble discurso, ¿no? De que por un lado pasan los casos y nos arrancamos los pelos, estamos en el peor momento, qué violencia, qué horrible. Y por otro lado a veces suceden desigualdades menores o mínimas, pero que cimientan situaciones como esas. Y bueno, ¿las dejamos pasar o las vemos como naturales? Ese es otro salto que yo creo que como sociedad estamos dando, ¿no? Hace años atrás esto se veía como un problema de algunos locos, algunas personas mal de la cabeza, algunas mujeres que de repente les gustaba vivir así, no se separaban porque no querían. Después empezamos a ver, bueno, que esto capaz que era un problema de comunicación. Y ahora estamos pivoteando como sociedad, ¿no? Por un lado hay algunos casos que queremos creer que son monstruos, ¿no? El que mató a Valentina o el que mató a Brisa o ¿no? el esposo que mata con determinadas circunstancias. Queremos creer que son monstruos, que están afuera, que no son humanos, que no tienen nada que ver con nosotros. Y por otro lado nos empezamos a dar cuenta de que algo la sociedad tiene que ver con esto. Entonces me parece que es como empezar a dar el salto y entender que las situaciones de violencia no son situaciones de un enfermo psiquiátrico o un loco que anda suelto, sino que la gran mayoría de las situaciones de violencia, donde se mata, donde se abusa, donde se domina, tienen que ver con las relaciones de igualdad que nosotros construimos y sostenemos. Cuando seguimos teniendo actitudes machistas, actitudes misóginas, actitudes donde de alguna manera nosotros creemos, ¿no? que las mujeres estamos en un lugar diferencial respecto a los varones, de minusvalía o de menos poder, y eso todos los días, ¿no? En la cotidiana, esos micromachismos los reproducimos, de alguna manera estamos contribuyendo con esto. Entonces, esto de la parentalidad compartida, compartir las tareas del hogar, que una pareja realmente sea
una pareja en que las personas se sientan apoyadas, que no haya alguien que esté siendo el que domina, el que decide, el que toma las grandes decisiones, el que maneja el dinero de la casa, el que tiene el poder, y la otra persona a la que de alguna manera sigue, ¿no? O sigue las indicaciones, las orientaciones. En los noviazgos adolescentes vemos cómo ya se empieza a establecer ese vínculo, bueno, eso ¿no? es un problema, una alerta que ha lanzado secundaria, ¿no? De hecho, ha hecho campaña ya. Exacto. En ese sentido. O sea, cómo uno ve que en la adolescencia ya empiezan a establecer esa relación que luego uno sabe que va a ir camino a las situaciones de violencia más graves. Porque, bueno, te controlo, soy tu novio y te controlo la manera de vestir, no quiero que te reúnas con esas amigas, me desbordo, ¿no? Y cuando me enojo te genero miedo, te controlo el celular, el Facebook. O sea, todo ese tipo de vínculos que van estableciendo esa relación de dominación y que se naturaliza, luego va camino a que todo esto se profundice y se transforme en situaciones más graves. Hay mucho para trabajar. Bien, y por eso vamos a seguir conversando. Gracias, Andrea, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Muchas Un placer. gracias. Cerramos la entrevista por acá con Andrea Tuana.